Capítulo 7. La acción. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Lucas 6 del 12 al 13. La palabra de Dios nos enseña que la iglesia es una. Entonces, ¿por qué la Biblia nos relata que los apóstoles fundaron varias iglesias? La palabra iglesia significa asamblea. Y las iglesias cristianas están formadas por aquellos a quienes Pablo llama santos. Esto es, separados para Dios. Cristo le dijo a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16, 18. Pedro había confesado que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y nuestro Señor declaró entonces que Él edificaría su iglesia sobre aquella confesión. Esta iglesia incluye a todos los que han creído realmente en Cristo Jesús, santos y convertidos en realidad, sin limitaciones de tiempo ni espacio. La iglesia no es un edificio material, ni un templo de madera, ladrillo, piedra o mármol. Tampoco es la iglesia de Roma. Es la iglesia universal expandida por toda la redondez de la tierra y formada por todos aquellos que se han arrepentido de sus pecados y se han refugiado en Cristo por la fe y son ahora nuevas criaturas. En Mateo 18:17 se dice: si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Es usado aquí el vocablo iglesia, en un sentido muy diferente al usado en Mateo 16:18. La iglesia aquí está limitada por el tiempo y el espacio, porque incluye solamente a los hijos de Dios que viven en un sitio o lugar específico. La integran los miembros de la iglesia local, que son los que tienen la posibilidad de compartir entre ellos sus problemas y necesidades personales. Esto significa que la iglesia presenta dos aspectos claros y distintos: la iglesia y las iglesias. La iglesia universal y las iglesias locales. La primera es un organismo, mientras que las segundas, a la vez que forman parte de ese organismo, están organizadas por medio del ministerio de pastores, ancianos y diáconos. Es a esa iglesia local y a sus miembros a quienes quiero hacer referencia en el presente capítulo. Quiero ver el porqué de su existencia como tal y qué relación guarda con la acción. Debo decir lo siguiente: Dios está de acuerdo en que existan congregaciones e iglesias locales donde su nombre sea glorificado y proclamado, donde reine la armonía espiritual y haya un crecimiento interno, social y espiritual. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Salmo 133 del 1 al 3. Esa iglesia debe ser un organismo que tenga vida y se le imparta a otros, para que a su vez se formen otras congregaciones hijas, como resultado del proceso natural de crecimiento y desarrollo de la iglesia madre. También la iglesia local debe ser una clínica espiritual a donde lleguen los enfermos del alma y del espíritu
para recibir un tratamiento y sanidad gratuitos. Sus puertas deben estar abiertas a todo aquel que necesite consejo y orientación espiritual. Dicha iglesia necesita estar bien alimentada en su espíritu con manjares frescos y pastos delicados para que goce de buena salud. Si no goza de buena salud espiritual, no podrá engendrar hijos espirituales. Podrá tener muchos miembros, pero si no se reproduce, será siempre una iglesia estéril, nominal y tradicional. Considerando lo anterior, creo que pesa sobre la iglesia local una gran responsabilidad delante de Dios en el cumplimiento de su tarea. También delante del mundo, que espera algo de ella. Lamentablemente, existen en la actualidad muchos grupos que no han sido resultado de un crecimiento normal de la iglesia local, sino más bien fruto de contiendas, divisiones, chismes o deseos de lucro que han fragmentado, empañado y puesto en escarnio y tela de juicio a la Iglesia Universal de Jesucristo. Vale la pena que vayamos al monte de Dios para que allí, a solas con Él, dobleguemos nuestra vanidad, orgullo y cerviz y dejemos que el Señor, por medio de su Espíritu Santo, quite de nosotros toda raíz de amargura, todas las divisiones, contiendas y faltas de sujeción que solo empañan y opacan la tarea de extender su reino sobre la tierra. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que, brotando alguna raíz de amargura, os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hebreos 12, del 14 al 15. ¡Oh! Cuánto dolor sentirá Dios al contemplar desde los cielos a su pueblo desunido. Ojalá que no nos pase lo que le sucedió a la higuera estéril, el momento cuando Jesús no halló fruto en ella. Él la maldijo y se secó. Puede decir a Mateo 21, 19. La iglesia local con oración pero sin acción está llamada a estancarse. Porque si tiene vida, lo más normal es que actúe y se desarrolle. Todo lo que tiene vida tiene un proceso normal y natural de crecimiento. El niño, aunque no lo desee, crece y se desarrolla porque tiene vida. El árbol, en la espesura del bosque, se abre paso entre los peñascos para alcanzar tierra firme porque tiene vida. Esta actuación continua de las cosas de la naturaleza nos habla y nos invita a crecer. Pero lo cierto es que hay muchas congregaciones estancadas sin metas ni proyectos definidos que le permitan a la obra de Dios en la tierra un desarrollo y un crecimiento mejores. Todo esto sucede porque muchos creen en Dios, pero pocos le creen a Dios. Saben que hay aproximadamente 34,000 promesas para ellos, pero no se apropian de ellas. Viene a mi mente aquel relato bíblico del momento en que Moisés había sacado al pueblo israelita de la esclavitud de Egipto con la ayuda de Jehová. Apenas salieron de aquella tierra, se enfrentaron al obstáculo del Mar Rojo, a uno y otro lado. Todo era desierto y soledad. Hacia atrás, como pequeñas nubecitas perdidas en la distancia, se observaban los carros de guerra y la gente de a caballo del faraón, los cuales se acercaban
con rapidez. Hacia adelante, las silenciosas aguas impedían el paso de 2 millones de personas que iban rumbo a la tierra prometida. En esa situación tan trágica, Moisés se alejó un poco del pueblo, queriendo buscar un momento de calma interna. Luego dobló las rodillas y, levantando las manos con angustia, le pidió a Jehová socorro y ayuda. Pero la respuesta del Altísimo fue esta: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Éxodo 14 del 15 al 16. En otras palabras, Dios le estaba diciendo a Moisés: ahora no es tiempo para orar, siervo mío, sino para actuar. Bien dijo el sabio Salomón, inspirado por el Espíritu Santo: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Eclesiastés 3:1. Hermano que lees y oyes estas páginas, es tiempo de actuar. No mañana, sino ahora. No solo debes orar para que Dios salve a las almas, debes ir en busca de ellas. Es tiempo de emprender grandes proyectos porque nuestro capitán también es grande y soberano. Aleluya. Cuando Josué entró en el escenario bíblico e inició su tarea de gran conquistador, Dios le habló para impartirle ánimo y, acto seguido, le dijo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa a este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Josué 1 del 2 al 4. Pero no le bastó a Josué con que Dios mismo le hubiera hecho aquellas promesas. Tuvo que actuar. Por eso lo vemos organizando al pueblo y enviando desde Sittim 2 espías para reconocer la tierra y la ciudad de Jericó. Josué 2:1. 3 días después, al salir los primeros rayos del sol, hizo flamear la bandera de la fe, ordenándole al pueblo cruzar las turbias aguas del río Jordán. Cuando Dios vio que Josué no solo era un hombre que oraba, sino que también actuaba, lo alentó con estas palabras: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Josué 3:7. Las aguas huyeron, porque Josué oraba y actuaba. Después acometió otra empresa de fe, colocando al pueblo alrededor de las murallas de Jericó. Murallas que con su silencio desafiaban a todo aquel que quisiera tomar la ciudad. Pero allí estaba el hombre que no solo oraba, sino que también actuaba en medio de cualquier situación adversa. El pueblo no iba a derribar las murallas. Eso le correspondía a Dios. Ellos solo actuaron en fe. Le dieron 13 vueltas a la ciudad y cuando las terminaron cayeron las murallas de Jericó. Ve a Josué 6:20.
En medio de una serie de victorias, Josué se dirigió a la ciudad de Ai para tomarla. Pero los israelitas fueron derrotados sorpresivamente. El desaliento y el pánico embargaron el corazón del pueblo. Josué 7:5. Ante esta situación, Josué rompió sus vestidos en señal de dolor y luego le dijo a Dios: «Ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo del Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra, y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre?». Josué 7 del 7 al 9. Jehová le respondió con precisión absoluta: «Levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado». Josué 7:10. Dios le está diciendo a su siervo: «Josué, no es momento de orar, sino de actuar, porque en Israel se ha cometido anatema y debes ahora proceder en desarraigarlo de entre el pueblo. Es tiempo de actuar». Josué aprendió que así, orando y actuando, hasta los astros obedecen. Por eso, en la batalla contra los amorreos, le ordenó al sol que se detuviera y a la luna que se parara, y aunque la orden estaba equivocada, Dios no tuvo en cuenta su falta de conocimiento científico, sino que obró conforme al deseo de su siervo. A este respecto, la Biblia dice: «Y no hubo día como aquel, ni antes ni después, habiendo atendido Jehová la voz de un hombre». Josué 10:14. Los hombres que emprenden grandes cosas para Dios son aquellos que no hablan solamente, sino que también hacen. Eso es orar y actuar. Según el evangelista Lucas, Jesús estuvo toda una noche orando en busca de la voluntad de su Padre para luego escoger a sus apóstoles. Pero apenas los rayos del sol iluminaron el horizonte de un nuevo día, se dio a la tarea de seleccionarlos. Está escrito: «En aquellos días él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles». Lucas 6 del 12 al 16. Con esta actitud que acabábamos de ver, el maestro nos está diciendo que la oración debe ir acompañada de la acción para que tenga resultados positivos. Pasó la noche con su padre en oración, pero eso no bastó para lograr su propósito. Tuvo que escoger a los que después de su muerte encarnarían su mensaje para vivirlo y proclamarlo. No solo oró, sino que actuó. Se movió por todos los contornos de su nación, haciendo la voluntad del que lo envió. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mateo 9:35. Por eso, aunque solo contó con 3 años y medio de ministerio, realizó todo aquello que estaba previsto en los designios eternos de Dios. En la acción es donde más se aprovechan hasta las fracciones más pequeñas de tiempo.
Ve a Juan 19:30. En esa actividad de su vida, dejó a un lado a una multitud que lo aclamaba y se arriesgó a cruzar el embravecido mar de Tiberias, solo para encontrarse al otro lado con un hombre endemoniado y tener misericordia de él. No miró sus harapos, solamente vio que desde ese tosco barro podría hacer un vaso útil para la honra y la gloria del Padre. Muchos hijos de Dios viven fracasados porque no ven más allá del problema que les agobia. Son víctimas de toda circunstancia y siempre viven con una nota de descontento en los labios. No han aprendido a orar y a actuar al mismo tiempo. Por eso siempre se les ve pidiéndole oración a cuanto evangelista pasa por los contornos. Simplemente piden oración por la misma necesidad, pero el problema continúa. Porque el asunto no es orar solamente, sino actuar al mismo tiempo. Algunos le piden a Dios que les dé un buen empleo, pero no se toman la molestia de irlo a buscar en fe. Otros quieren que les alcance, pero jamás dan el diezmo. Al contrario, se meten en ciertos compromisos económicos sin buscar la voluntad de Dios y sin tener cómo responder por ellos. Estoy recordando lo que la Biblia narra acerca del profeta Isaías en el primer libro de los Reyes, capítulo 19, los primeros 15 versículos. El varón de Dios había estado tratando de huir de la reina Jezabel, porque ésta buscaba la forma de matarlo. Su mente, un poco negativa en este caso, lo llevó a ver el problema más grande de lo que era y quiso morir. Pero un ángel vino para alimentarlo e impartirle ánimo. Emprendió de nuevo su marcha de aparente derrota y después de caminar 40 días y 40 noches, llegó al monte de Horeb. Allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Primera de Reyes 19 del 1 al 8. Encerrado allí con sus cavilaciones y recuerdos, oyó la voz de Dios que le decía: ¿qué haces aquí, Elías? Su respuesta inmediatamente fue: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Primera de Reyes 19:10. Pero Jehová no aprobó su respuesta. Antes, por el contrario, le ordenó: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Primera de Reyes 19:11. Dios quería hablar con Elías, pero para hacerlo era necesario que éste saliera de su cueva. Quería verlo libre como el viento. Deseaba observarlo respirando el aire fresco de un nuevo día, así como en las mañanas nos invitan a la acción y al triunfo. Así Jehová quería revelarse a su siervo en un silbo apacible y delicado. Pero era necesario que saliera de la cueva. Amado lector, ¿en qué clase de cueva te encuentras metido? ¿Has dicho acaso: mi problema no tiene solución, solo estoy esperando el fracaso y la derrota? Hermano, cambia tu manera de pensar. Recuerda que muchos están orando por ti. Todavía tienes amigos sinceros que esperan tu pronta recuperación. Ánimo, hermano mío.
El silbo delicado y apacible del Espíritu Santo quiere ahora mismo renovar tus fuerzas y decirte que aún eres amado por Jesús y hay trabajo en su viña para ti, pero sal de esa cueva. Un día de tantos, mientras realizaba ciertas visitas de tipo pastoral y observando que las distancias eran bastante considerables, le dije a Dios en oración: Señor, no tengo dinero, pero necesito un auto para poder transportarme a cualquier lugar donde sea necesario. 4 meses más tarde, al leer un libro sobre la fe, el Espíritu Santo habló a mi conciencia y tuve la convicción y seguridad de que Dios ya me había provisto el vehículo. Compartí esa experiencia con algunos hermanos y el domingo siguiente lo hice con la congregación. Les dije: hermanos, Dios me ha regalado un precioso auto de color azul marca Renault. Exclamaciones de júbilo con estruendosos aplausos se esparcieron por todo el auditorio. Luego agregué: no sé en dónde está el dinero para comprarlo, ni tampoco sé en dónde se encuentra el vehículo, pero lo cierto es que el Señor ya me lo ha regalado. Sonrisas mezcladas con cierta incredulidad brotaron en los labios de algunos hermanos, pero otros guardaron silencio porque sabían que yo estaba hablando el lenguaje de la fe, y en esa dimensión uno se apropia de las cosas que no son como si ya fueran. Todos los días me levantaba lleno de optimismo y esperaba que de pronto alguien tocara la puerta del apartamento y me entregara las llaves del auto. Pero nada sucedió en esos primeros meses. A medida que pasaban los días, comencé a desesperarme un poco. Recuerdo que en cierta ocasión se me acercó un predicador que estaba de visita en nuestra congregación. Era una mañana. Después de haber predicado, él me dijo: acabo de tener una visión con usted y lo he visto con las llaves de un auto en las manos. Me llené de emoción e inmediatamente le pregunté: ¿y qué más vio? Me contestó que había sido solamente eso. Comencé a preocuparme y a luchar conmigo mismo, pues parecía que mi fe e incentivos se iban debilitando poco a poco. Cierto día, cuando ya había pasado aproximadamente 9 meses de estar en esta situación, me encerré en la oficina de la iglesia, pues quería estar a solas con Dios. Allá, en silencio, comencé a decirle de nuevo al Señor que tuviera misericordia de mí y me socorriera dándome el auto. Me puse a pensar que a lo mejor todo aquello que me había pasado era solo producto de mi imaginación. Pero de repente, el Espíritu Santo, de forma inequívoca y clara, habló a mi espíritu y me dijo: ya no tienes que pedirme que te dé el auto, sal a buscarlo. Quedé tan impresionado con aquella extraña experiencia y, secándome las lágrimas, me puse en pie. Le dije a mi esposa que se alistara, porque íbamos a salir en busca del auto, pues eso había ordenado el Señor. Con 5 devaluados pesos colombianos en el bolsillo de la chaqueta, salimos a comprar un auto. Nos mirábamos con cierta risa nerviosa, sobre todo cuando entrábamos a las agencias y preguntábamos el precio de los autos. No obstante, íbamos obedeciendo órdenes de nuestro general celestial. 3 días después, Dios nos había dado el auto de color azul
Marc Renault. Y podemos comprobar que la oración eficaz es aquella que va acompañada de la acción. Gloria a Dios. Sé que el Señor les quiere dar muchas cosas materiales y espirituales a sus hijos. Pero hasta que no actuemos por fe, jamás seremos poseedores de lo que Dios ya nos ha entregado. Es tiempo de que te adueñes de aquellas promesas que en momentos específicos Dios te ha dado para tu vida. No esperes hasta mañana. Hoy es el día en que debes actuar. Conozco una enfermedad que se arraiga en el pensamiento del ser humano y que en la actualidad está arruinando la vida de muchos creyentes. A ella quiero referirme en los últimos párrafos de este capítulo. El pesimismo. Los estudiosos del comportamiento humano han descubierto que la gente actúa según lo que piensa. Esto tiene relación con lo que dijo el sabio Salomón hace casi 3000 años, que cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Proverbios 23:7. Si uno piensa que está viejo y que ya no tiene alientos para nada, actúa como si efectivamente lo estuviera y jamás podrá hacer nada. Si piensa que nunca podrá ser un cristiano victorioso, actúa como tal, pesimista y derrotado. Esto nos lleva a decir que el uso apropiado del lenguaje es la clave del éxito para una persona. Lamentablemente, el 95% de los cristianos están hablando continuamente en términos negativos. Son pesimistas. Por eso hablan negativamente, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12:34. Unos dicen: es que yo siempre he vivido derrotado y nunca podré salir de esta miserable situación. Otros afirman: es que como no gano dinero suficiente, pues nunca podré comprarme un buen vestido o un buen par de zapatos. Efectivamente, los vemos derrotados y en completa miseria. Dios quiere hacer grandes cosas en tu vida y por medio de ella. Pero primero tienes que cambiar tu lenguaje. Habla siempre positivamente, aunque las cosas no estén del todo bien. Cultiva un lenguaje creativo, progresista y victorioso. Y entonces verás al Dios de la Biblia obrar proezas y maravillas como en los tiempos de Abraham, de Moisés y de Josué. La Biblia nos presenta un caso típico acerca del pesimismo en Números, capítulos 13 y 14. El pueblo de Israel se hallaba en las cercanías de la tierra prometida y Dios le ordenó a Moisés que enviara exploradores a la tierra de Canaán para que la reconocieran. Es decir, para que observaran cómo eran los pueblos que la habitaban, si es que eran fuertes o débiles, escasos o abundantes en número, cómo eran las ciudades habitadas, si eran campamentos o plazas fortificadas. He aquí la orden divina. Envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Números 13:2. Moisés obedeció al mandato de su Dios y envió 12 hombres para que inspeccionaran la tierra que en breve heredarían. Después de 40 días de largo peregrinaje por aquellos terrenos desconocidos, regresaron los 12 espías. Vinieron a Moisés, pero con las opiniones divididas.
Unos regresaban con demasiado pesimismo y otros, como Josué y Caleb, con mucho optimismo. El informe de los optimistas que regresaron con un gran racimo de uvas fue el siguiente: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Números 13 del 27 al 28. El informe era real y sincero. No le agregaron y no le quitaron. Pero el pueblo se mostró bastante preocupado y, alzando la voz, manifestó su descontento. Inmediatamente, Caleb hizo un valeroso acto de fe y los mandó a callar delante de Moisés y les dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Números 13:30. Sin embargo, su voz fue acallada por los pesimistas, quienes sacaron a flote su manera de pensar y dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. La tierra por donde pasamos para reconocerla es la tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Números 13 del 31 al 33. El resultado fue lloro, luto y confusión en medio del pueblo. Lo triste es que el concepto de los pesimistas siempre trata de sobresalir en momentos difíciles como estos. Aquella noche el pueblo se quejó contra Moisés y Aarón y dijo: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y vuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Números 14 del 2 al 4. Yo me imagino la situación de aquellos siervos de Dios al enfrentarse a más de 2.000 millones de personas que habían sido envenenadas por el informe de los pesimistas. No obstante, hubo dos hombres, Josué y Caleb, que no abandonaron a sus jefes y en ningún momento dieron muestra de claudicar. Al contrario, se nos dice que rompieron sus vestidos en señal de duelo y hablaron a los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Números 14 del 7 al 9. El pueblo reaccionó violentamente, y toda la multitud, que ya estaba contagiada por el pesimismo, se preparó para apedrearlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Números 14 del 10 al 11. El resultado de todo esto fue que ninguno de los que irritaron a Dios pudo poseer la tierra. Números 14, 23. Ellos
fueron víctimas de su propio pesimismo. Oh, mi hermano querido, cuán fácil y triste es truncar los planes de Dios solo por pensar de una forma pesimista. Quizá el pastor de tu iglesia haya querido realizar ciertos planes de fe en beneficio de la obra del Señor, pero tú has dicho, no, es imposible hacer esto o aquello, es que no hay dinero suficiente. Con tu manera de pensar tan negativa, has envenenado la mente de otros hermanos y los has puesto en contra de todo proyecto que en tu congregación ha querido emprender el siervo de Dios. Espero que Dios esté hablando ahora mismo a tu vida. Cambia tu manera de pensar. Recuerda que los hijos de Dios no nos guiamos por lo que vemos o sentimos, sino por la fe. Tenemos puesta la mirada en el autor de todo el universo. Un día cualquiera, espero verte lleno de optimismo y alegría. Te daré un saludo sonriente y cariñoso, y si de mis ojos quizás se desprenda alguna lágrima, no te preocupes. Será una lágrima de gratitud a mi Dios por todo lo que ha hecho en tu vida y en la mía. Amén.